Tribuna, senador Roberto Gil Suárez, del PAN, a favor. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, senadoras y senadores, con todo respeto a la discusión que se ha dado en este Senado, a los compañeros de partidos, quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho en esta tribuna y responder puntualmente a las observaciones y reflexiones que se han hecho para dejar claro que los efectos que se auguran o las intenciones que se sugieren bajo ninguna circunstancia se provocan por esta minuta. Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez, Leobardo López de Puebla, Juan Ortega de Morelos, Martín Morales de Tlaxcala, Fernando Jiménez de Oaxaca, Germán Castillo de Domex y Arturo Alba del Distrito Federal murieron el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Decir que el terrorismo es una circunstancia única y exclusiva de los Estados Unidos e incluso sugerir que hasta bien merecido se lo tienen, no solamente implica deshonrar la memoria de estos mexicanos que nada hicieron y nada tuvieron que ver y que estuvieron presentes en esos actos terroristas. Porque hoy el terrorismo es un fenómeno global que exige respuestas globales. No es una circunstancia de un Estado-nación, es la circunstancia de una humanidad como consecuencia de los dramas que vive esa humanidad y que requiere una respuesta de la humanidad en su conjunto. No es una cuestión únicamente de los Estados Unidos, es también interés del Estado mexicano por los compromisos internacionales que tiene suscritos, sino también por la lamentable posibilidad de que un mexicano pueda morir en un acto terrorista. Se decía en las reflexiones de intervenciones precedentes que no hubo voluntad o disposición al diálogo por parte de las Comisiones Unidas. Al menos hubo 3 reuniones en las que se discutió ampliamente el contenido del dictamen desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de las implicaciones que tiene formar parte del sistema Gafi. Analizamos escenarios, analizamos la posibilidad de correcciones a los textos y tiempos para poderlos procesar en el Congreso de la Unión. Dimos respuesta puntual desde el punto de vista técnico a cada una de esas observaciones y se llegó a la conclusión, lo mismo que en la Cámara de Diputados, que hay buenas razones para suponer y concluir que no se somete bajo ninguna circunstancia a riesgo a la población mexicana con esta disposición que hoy podemos aprobar. Y voy a responder puntualmente a las observaciones que se han hecho en relación con la posibilidad de la criminalización de la protesta social. Yo no he visto al senador Fidel de Medici con un arma química en sus manos defendiendo una causa social. Y estoy cierto de que sus causas las defiende por la vía pacífica y por la vía de las instituciones. No es por esa vía lo que este dictamen plantea. No, senador de Medici, no se criminaliza la protesta social en razón de que el tipo penal, como bien lo dijo el senador Encinas, exige 4 elementos. Exige la concurrencia de 4 elementos. Sin la presencia de uno de estos 4 elementos, simplemente no se actualiza el tipo penal de terrorismo. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El primero, el medio comisivo, armas químicas, nucleares, fuentes radioactivas, fuego, explosivos, armas de fuego. Son medios específicos. Y aquí hay una de las razones por las cuales se modifica el tipo penal de terrorismo para hacerlo consistente con la incorporación de 2 tipos penales en lavado de dinero y en financiamiento al terrorismo. Resulta que nuestra legislación no consideraba como medio comisivo de un acto terrorista las armas químicas. Eso significa que una persona podía comprar ilegalmente armas químicas y ponerla en manos de una organización con intención de provocar un acto terrorista, y eso no era un delito de terrorismo en nuestro sistema. Tuvimos que ajustar el tipo penal de terrorismo para hacer consistente justamente los 2 tipos adicionales y atender las 2 recomendaciones que ha hecho el sistema Gafi. Perdón, presidente, creo que hay un... Sí. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. Presidente,
preguntarle al orador si aceptaría una pregunta. Por supuesto, senador. Sí, señor presidente. Le pregunto, senador Roberto Gil, ¿por qué entonces borraron el último párrafo del artículo 139 que claramente decía que no sería terrorismo la manifestación social? Y decirle también, ojalá se pueda explicar, usted está hablando de una realidad de un país terrorista. Estas leyes son para un país terrorista. México no está catalogado como un país terrorista. Usted está hablando de una realidad distinta de otro país, allá la de Estados Unidos. Allá esa ley sí cabría y yo la defendería allá, pero aquí en nuestro Código Penal no tenemos por qué meter cosas que no están en la realidad de México. Por favor, senador Gil. Gracias, senadora, por su pregunta. En efecto, afortunadamente México no es un país terrorista, pero es un país, un Estado con compromisos en materia de prevención y combate al terrorismo, por tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por este Senado de la República. Este no es un tipo penal para sancionar actos terroristas al interior de nuestra nación, es para mantener una política global de prevención y de combate al terrorismo. Son nuestros compromisos internacionales los que nos tienen discutiendo este tema, porque estamos obligados a ello. Dice usted que la condición necesaria para poder aprobar este tipo de normas y asumir los compromisos internacionales es que se trate de un país terrorista. Alemania, Suiza, Italia, los países occidentales que son miembros de Gafi han asumido justamente este tipo de descripciones normativas en sus legislaciones nacionales. Hasta donde entiendo, Alemania no es un país terrorista. En consecuencia, no es en razón de tener una circunstancia al interior del país lo que nos obliga a modificar las leyes. Es el concierto internacional y el reconocimiento de que el terrorismo es un fenómeno global que requiere el esfuerzo de todas las naciones, del cual no nos podemos abstraer por una sencilla razón. Y esa razón es que detrás de los actos terroristas hay vidas humanas de inocentes. Voy a responder por qué desapareció ese párrafo. Y es fundamental. Lo razona claramente la minuta enviada por la Cámara de Diputados. En la exposición de motivos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados se razona por qué se eliminó ese párrafo. Y justamente se eliminó para evitar cualquier posibilidad de interpretación que condujera a la criminalización de la protesta social. Si me permite la presidencia, quiero dar lectura a los dos párrafos en los que la minuta resuelve y razona esta circunstancia. Dice la minuta: por lo que se refiere a la propuesta para adicionar un último párrafo al artículo 139 del Código Penal Federal, esta dictaminadora no comparte la misma en razón de que estima que la libertad de expresión y sus diversas manifestaciones no deben relacionarse con el terrorismo bajo ninguna de sus vertientes, pues esta forma de expresión constituye un ejercicio de los derechos humanos previsto en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. La codictaminadora resolvió que definir en la ley que ciertas manifestaciones sociales no pueden ser consideradas como actos terroristas, induce a la posibilidad de generar justamente tipificaciones de actos terroristas cuando se trata de movimientos sociales. Esto lo resolvió la codictaminadora y nos hemos hecho cargo justamente de esas razones. Pero continúo, si me permite, presidente. ¿Quieren? Un momento, senador. Gracias. Quieren hacer dos preguntas más, no sé si las acepta en este momento o al final de su exposición. No, de una vez, presidente. El senador Pedraza y después el senador Barbosa. Gracias, presidente, y gracias al senador que está en uso de la palabra. Yo nada más para que, en demérito de lo expuesto, usted ha dicho que se requieren 4 elementos constitutivos para que se pueda considerar el delito como terrorismo, pero en la lucha social yo tengo el antecedente de que los diversos gobiernos estatales y federales nos engloban todo el Código Penal para castigar a dirigentes sindicales, para castigar a luchadores sociales,
y entonces hemos visto que le ponen sedición. Oye, si a la hora que el Ministerio Público te pone sedición ahí, pues ya es un acto de traición a la patria, es un acto grave que lesiona la integridad del país. Yo nada más preguntaría qué confianza pudiéramos tener en la aplicación de la justicia con un código, con esas actualizaciones, y que no se vaya a estar enderezando estas acciones contra luchadores sociales y las protestas en el país. Gracias, senador, por su atención y la oportunidad de preguntarle. Al contrario, Senador Barbosa. perdón, sí. Señor abogado, hemos sido muy generosos con usted al preguntarle y con ello permitir que se explaye en su presentación. Buena, por cierto. Pero primero, el PRD nunca ha estado en favor de actos terroristas ni de promoción del terrorismo. Somos promotores de la paz y condenamos cualquier forma de terrorismo en cualquier parte del mundo, desde las Torres Gemelas hasta haber arrasado 2 pueblos, el pueblo de Afganistán y el pueblo de Irak. ¿No es así? Y yo creo que nadie puede estar en favor de esas acciones, ni de uno ni de otro lado. La realidad de nuestro México, afortunadamente, es otra. Me refiero estrictamente a lo dicho por usted, señor abogado, y deliberadamente se lo digo porque sabe que le reconozco todas esas capacidades jurídicas que tiene. Dijo, el tipo de terrorismo solamente puede adecuarse a una conducta, que es la tipicidad, la adecuación de la conducta al tipo, cuando se utilizan como medios comisivos, refiriéndose al senador Fidel de Médicis, armas químicas, nucleares, para decirle, usted nunca ha hecho protesta social con esos medios comisivos. Pero faltó algo, senador. Se refiere a esos medios comisivos o utilizando una conjunción disyuntiva, y en y que, o ya bien, ahora, dice, o por cualquier otro medio violento. O sea, esos medios comisivos o por cualquier otro medio violento. Y la calificación de la violencia en materia legal es de 2 tipos, ¿verdad? La violencia física y la violencia moral. Entonces decimos que el medio comisivo puede ser esos que mencionó, senador, o cualquier otro medio violento. Y en esos medios violentos puede calificarse una protesta social, una marcha, una toma de una oficina o cualquier otra condición. Dice, o por cualquier otro medio violento que intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. No quiero que me conteste, senador, solamente hice la observación de que los medios comisivos que mencionó no son los únicos para una tipicidad de quien comete una conducta en relación a quien pueda ser sancionado por este delito, sino que hay otros medios violentos que de manera intencional provoquen afectación de bienes públicos o privados. ¿Procedo, presidente? Por favor, senador. Gracias, presidente. Gil, proceda. Sabe usted, senador Barbosa, que también le reconozco sus capacidades jurídicas y su capacidad de argumentación. Solo difiero de una interpretación y justamente quizá la duda versa porque no he terminado de explicar, a mi juicio, cuáles son los 4 elementos objetivos que están descritos perfectamente bien en el tipo. Únicamente hablé de los medios comisivos y solo aclarar que la frase de cualquier medio violento está en la legislación vigente. Es texto vigente, no es una incorporación de la minuta. La minuta incorpora simplemente armas químicas, nucleares y fuentes radioactivas. El medio violento es la redacción actual del tipo. En segundo lugar, por supuesto que no jamás sugerí que hay una intención de promover o de avalar, tolerar actos terroristas. Lo que sí dije es que el hecho de que México no tenga una realidad latente de terrorismo no nos abstrae del compromiso jurídico en el ámbito internacional ni tampoco del deber ético de hacer todo lo que esté en nuestras manos desde las instituciones para prevenir ese tipo de flagelos de la humanidad. Y respondiendo al senador que me decía hace un momento que cuál es la certeza de que este delito no va a ser
no va a ser utilizado de manera indebida para perseguir a adversarios políticos, yo le contestaría que la reforma sí precisa los ámbitos de aplicación del tipo y de alguna manera conjura ese riesgo. Le propongo que revisemos, por ejemplo, mejor el tipo penal de sabotaje o el tipo penal de sedición, que esos son tipos extremadamente abiertos que pudieran ser utilizados más fácilmente para criminalizar la protesta social. Si me permite, presidente, continúo. Por favor, senador. El segundo elemento objetivo del tipo penal es la intención violenta, intención explícita de ejercer un medio violento. Pero también tiene un tercer elemento que es justamente el resultado. No es que pueda generar temor, alarma o terror. Es un delito de resultado. Debe generarse temor o alarma como consecuencia de la realización de la conducta en una determinada población o de manera generalizada. Eso lo dice también el tipo, pero no concluye ahí su descripción. Establece con claridad la finalidad. Ciertamente dice la finalidad del tipo que es presionar a una autoridad o bien provocar que se asuma una determinada resolución, una determinada conducta. Tiene usted razón en esa preocupación. Sin embargo, la propia finalidad no actualiza el tipo. Tiene que concurrir el medio comisivo, la intención violenta, el resultado y, evidentemente, la finalidad. El terrorismo persigue, el delito de terrorismo persigue justamente aquella conducta que utiliza un medio violento y la alarma generalizada en la sociedad para provocar un resultado. Si no hay medio violento y no hay alarma generalizada, simplemente no hay delito de terrorismo por más que se presione a una autoridad. Y sobre esto hay jurisprudencia internacional bastante profusa. Se dice que los delitos de terrorismo siempre tienen que estar asociados al funcionamiento del Estado. Las nuevas realidades han provocado y han superado este paradigma. Y explico por qué. Los aviones que fueron estrellados, los que fueron impactados en las Torres Gemelas, eran bienes privados. Las propias Torres Gemelas eran bienes privados, pero son actos terroristas. Porque las nuevas realidades no solamente implican a instalaciones del Estado o agentes del Estado, sino también a inocentes civiles que no forman parte de las estructuras del Estado. Y esta discusión se ha dado durante los últimos 10 años en el concierto internacional para reconocer esa realidad. Ya explicaba yo por qué desapareció ese párrafo. No desapareció para poder provocar que el delito de terrorismo se utilice para criminalizar la protesta social. Se desapareció justamente para no dar motivo a que aquello que no esté comprendido en la excepción de manifestaciones sociales pueda ser encuadrado en el tipo penal de terrorismo. Tenemos compromisos internacionales que cumplir. Evidentemente, a cualquier Congreso de la Unión le hubiese gustado tener más tiempo para discutir cualquier política legislativa. Tenemos un compromiso internacional que no debe acreditar el presidente de la República ni el partido que lo ha postulado a la presidencia de la República. Somos parte del Estado mexicano y como parte del Estado mexicano somos corresponsables del cumplimiento de esas obligaciones. Esa es la razón por la que estamos aquí, no para que un ejecutivo se cuelgue la medalla, sino para mandar un mensaje a la humanidad y al mundo de que el Senado de la República está haciendo lo que le corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador.